Martín Nistal. Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, nos llamó la atención de un título en síntesis de un trabajo que ustedes realizan permanentemente. Los alumnos argentinos más ricos están entre los más pobres en lectura de América Latina. Palabra más, palabra menos, no porque tenga mayor dinero, sabía decir mi abuela, más leído. Bueno, ahí desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, si querés tratamos de meternos un poco en cómo le va a los más ricos. En concreto en Argentina siempre la discusión se suele poner en los más pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina, como en muchos otros países del mundo, te diría casi todos, a los más ricos de los países les suele ir mejor que a los más pobres, y Argentina no es la excepción. Entonces, muchas veces cuando vemos resultados educativos de pruebas locales o de pruebas internacionales, vemos que sucede eso, ¿no? Que a los más pobres le va peor que a los más ricos. Sin embargo, cuando nos comparamos con otros ricos, digamos, comparamos ricos contra ricos de otros países, para decirlo mal y pronto, ¿no? Comparamos ricos contra ricos de otros países, vemos que en Argentina 3 de cada 10 estudiantes del cuarto más rico, es decir, del cuartil más rico, no alcanzan los requerimientos mínimos de lectura. Y eso lo pone a Argentina en una situación compleja en comparación con otros países de la región, ¿no? Países como Uruguay, como Chile, Brasil, Perú, México alcanzan niveles mejores que Argentina. ¿Y qué nos pasa? Porque es impactante lo que ustedes han llegado a la conclusión. Porque, bueno, digamos, Argentina siempre ha sido rico en todo y fundamentalmente en el tema de la lectura y demás. Bueno, en concreto, primero llama la atención de que en Argentina tenemos esta concepción de que al menos si tengo un buen pasar económico o algo similar, mis hijos se salvan de alguna forma de los problemas educativos del país. Si bien es cierto que a los más ricos, digamos, con una mejor cuna, por decirlo de alguna forma, logran mejores resultados educativos, eso en promedio suele pasar, por supuesto siempre hay excepciones. Eso en Argentina, si bien te puede salvar adentro de Argentina, cuando levantás la cabeza y te comparás con países como Chile, como Uruguay, mirás del otro lado del charco, y en Uruguay los que son parecidos a vos, si estás en el cuartil más rico, esos logran mejores resultados educativos que Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Por supuesto, como todo fenómeno social es complejo, ¿no? Pero sin embargo hay varios puntos que son relevantes. Por un lado tenemos problemas de financiamiento. Mostramos en algún otro informe que en los últimos años, desde el 2006 a la fecha, que tiene un estándar de inversión en educación del 6% del PBI, eso solo se cumplió en 3 años, en 3 oportunidades, y sin embargo todos los años que se subinvirtió acumuló casi un año entero de subinversión de educación, ¿no? Es como si un año entero no le hubiésemos pagado a todos los docentes, no hubiésemos hecho reformas en ninguna escuela, no hubiésemos construido escuelas y demás, ¿no? Entonces hubo una subinversión importante acumulada a lo largo del tiempo, y eso es importante, ¿no? Porque los chicos, la inversión que se pone en educación hoy no necesariamente afecta a la educación hoy, sino que puede afectar a la educación del futuro de los chicos. Entonces, por el lado de la inversión, también hay un tema de importancia de la educación, ¿no? Porque en las encuestas de opinión muchas veces sale que educación entre las prioridades número 8 o 9, entre otras cosas importantes que hay en el país para la gente. Bueno, y eso claramente después se traslada en la importancia de las políticas públicas, en los presupuestos otorgados, en la fuerza con la que se encaran políticas educativas en el país. Martín, teniendo en cuenta que, bueno, Argentina hoy el tema de agenda, hasta en tu propia familia, es el tema del bolsillo, la economía, pero si nosotros como país logramos equilibrar un poquito el tema económico, hay que prestarle atención en forma urgente al tema de la educación. Exactamente, eso es lo que venimos viendo a través de distintos resultados educativos, y como decía al principio, hay una percepción de que los problemas educativos de Argentina se deben exclusivamente a la pobreza, ¿no?
Sin embargo, cuando vemos los resultados en distintas pruebas internacionales, en este caso en las pruebas PISA, pero en otros casos podemos ver pruebas de UNESCO, vemos que Argentina se está comparando con países que no son parecidos a Argentina, ¿no? Que son países como República Dominicana, como El Salvador, Honduras. Digamos, Argentina está más cerca de países más pobres como El Salvador o Honduras, digamos que más parecidos a Argentina, ¿no? Como pueden ser, si querés, Uruguay o Brasil, ¿no? Argentina es más parecido a Uruguay o Brasil en términos socioeconómicos, en términos económicos, en términos de economía, en cantidad en tasas de pobreza y demás, más allá de, digamos, de la coyuntura actual. Sin embargo, los resultados educativos de Argentina son más parecidos a países mucho más pobres, ¿no? Como países como Honduras o El Salvador, que son países con altos niveles de conflictividad social, con problemas económicos mucho más graves que la que tiene Argentina, con tasas de pobreza muchísimo más altas que la que tiene Argentina, y sin embargo logran cosas similares a Argentina, que tiene, por supuesto tiene problemas, pero con dimensiones mucho menores que en otros países, ¿no? Entonces, claramente la educación tiene que ser una prioridad en este sentido, ¿no? Los resultados que vemos en distintas pruebas y en distintos estudios que realizamos desde el observatorio, pero afuera también, es que claramente en la educación hay un problema estructural complejo, grave, y que no es independiente, no es exclusivo de una clase social o un estrato social. Por último, tengo una pregunta personal. ¿Por qué te inmiscuiste con el tema de la educación? ¿Algo te llamó la atención o lo veías que era algo para tratar y demás? Pues, o sea, uno lo mira que a nivel periodístico son muy interesantes todos los trabajos que hacen ustedes. ¿Por qué personalmente yo? Sí, vos no como el observatorio, sino vos personalmente. Porque digamos que hay que explicarle a la gente, esto no es un trabajo fácil. Hay que estar todos los días, leer, además acceder también a información que a veces no es tan pública como se dice. No, bueno, personalmente creo que, bueno, yo soy economista, pero todos los que estudiamos economía sabemos la importancia del capital humano, de la educación en el desarrollo de los países. Y a veces esa relación por fuera de la economía no se ve tan estrecha, ¿no? Entre el crecimiento de los países y la educación. Sin embargo, el crecimiento de los países está mucho más ligado a la educación que a cualquier otra cosa coyuntural, ¿no? En las discusiones, si querés, económicas, siempre están temas en Argentina, que el dólar, que la pobreza, que la inflación y demás, y por supuesto todas esas cosas son súper relevantes. Pero el que te da el crecimiento a largo plazo, uno de los factores más relevantes es el capital humano, es la educación, y para mucha gente también, saliendo del ámbito de la economía, la educación es probablemente su mejor camino, su mejor chance, educarse es su mejor chance de salir de una situación compleja. Cuando en algunos estudios hemos mostrado que cuando se le pregunta a las familias por la importancia de la escuela, cuanto más pobres son, más le dan importancia a la escuela, más ven la educación como un camino de salida, como le exigen a los chicos que estudien, que les incentivan a que estudien, porque esa es la forma de salir adelante en su vida diaria. Entonces, bueno, personalmente me toca mucho eso, y creo en la educación como un camino de salida a situaciones socialmente complejas, socialmente y económicamente complejas. Entonces, particularmente me toca mucho eso, y lo hago desde el lado que me compete. Creo que es hacer este tipo de investigaciones desde el observatorio, ¿no? Porque cada uno después tendrá, todo el mundo que esté en el ámbito educativo o le toque de cerca, por ejemplo, el caso de ustedes, da la batalla como puede, ¿no? Sí. En su caso, divulgando este tipo de informes. En otros casos será dando clases, o como sea, ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias. Como siempre, tan atento para la provincia de La Rioja, y seguramente vamos a seguir hablando de todos estos temas. Que pase buenas tardes, hasta luego. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego. Martín Nistal, coordinador de investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. O sea, nosotros estamos hablando hoy de la inflación, que a todos nos afecta, que no nos alcanza un mango, que a todos nos afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un tema gravísimo que no lo quiero llevar a ninguna enfermedad porque puedo llegar a ofender, que se llama el tema de la educación. Un tema que debería estar en la agenda permanente, pero bueno, otros estamos pensando en otras cuestiones, quizá pensando en la política, esta política barata, pero no hablando del tema de la educación. 18:10.
Javier Milei confirmó que dará de baja los contratos de 70.000 empleados públicos.